Mi nombre es Lucía. Y tengo 32 años. Hace 10 años. Estaba en un porche con mi maleta en una mano y mi identificación de la Facultad de Medicina en la otra. Mientras mis padres me cerraban la puerta en la cara. No pidieron pruebas. No preguntaron por qué la historia de mi hermano sonaba extraña. Simplemente le creyeron cuando dijo que había abandonado la carrera. Malgastado su dinero y mentido sobre mi futuro como médica. Esa única mentira me borró de mi familia antes de que tuviera la oportunidad de defenderme. Se perdieron mi graduación de la residencia. Se perdieron mi boda. Ignoraron cada llamada que hice hasta que finalmente dejé de llamar. Esta mañana, mientras me ataba la mascarilla quirúrgica en las urgencias, llegó una alerta de trauma. Paciente masculino. Accidente grave. Hemorragia interna. Posible daño espinal. Cuando entré en el cubículo, vi sangre. Cristales rotos y el rostro del hombre que me había robado 10 años. Mi hermano estaba inconsciente en la camilla. Y mis padres estaban detrás de él como fantasmas de una vida que ya había enterrado. Vi a mi madre agarrar la mano de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios se movían como si estuviera rezando o negando lo que tenía justo delante. No me importó lo suficiente como para adivinar cuál. Entonces la enfermera me entregó el expediente. Y una verdad brutal se apoderó de la habitación. La hija que desecharon era ahora la única cirujana que se interponía entre su hijo de oro y la muerte. Antes de decirte lo que dijo y lo que pasó después de que salí. Jimmy. ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿Desde dónde nos ves? ¿Y qué tiempo hace donde estás? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. La urgencias no se detuvo ante mi pasado. Presión arterial bajando. Abdomen rígido. Pupilas reactivas. Sonidos respiratorios irregulares. Las enfermeras se movían a mi alrededor con una urgencia practicada. Y eso fue lo único que me impidió volver a ser una hija. Me obligué a ser lo que había entrenado para ser. La cirujana traumatóloga. No la hija desechada. No la hermana que había llorado en el baño de una estación de autobuses con 37 euros en el bolsillo. No la mujer cuyas invitaciones de graduación regresaron marcadas como remitente desconocido. Miré el monitor. Luego el patrón de la herida. Luego la cara de mi hermano. Mateo Ortiz. Ver su nombre en una pulsera de hospital se sintió como ver una maldición oficializarse. Preparen el quirófano 2. Día. Mi voz lo suficientemente tranquila como para sonar cruel. Cuando la enfermera le cortó la camisa. Noté el costoso reloj roto en su muñeca. Por supuesto que había mantenido la vida pulcra. Por supuesto que el hijo que mintió había sido recompensado con cenas, vacaciones y charlas sobre herencias. Mientras yo aprendía a sobrevivir con fideos instantáneos y sofás de biblioteca, mientras lo llevábamos al quirófano. Mi padre susurró mi nombre. No me detuve. 10 años antes había dicho: «Has tomado tu decisión. Lucía, no vuelvas». Recordé a mi madre mirando hacia otro lado cuando le rogué que llamara a mi escuela. Recordé a Mateo detrás de ellos. Fingiendo estar desconsolado mientras casi sonreía, en la sala de lavado. El agua caliente golpeó mis manos. Y otro recuerdo se agudizó. Tenía 22 años. Estaba de pie en la cocina de mis padres. Mientras mi padre borraba su número de mi teléfono. «Ahora aprenderás lo que se siente con las consecuencias», dijo. Mi madre guardó silencio. Mateo se apoyó en el mostrador y dijo: «Quizás ahora deje de actuar como si fuera mejor que todos. Esa noche». Salí con mis libros de texto, en una bolsa de basura, porque habían cerrado mi maleta en el garaje. Dormí en una lavandería y me pregunté si mi vida había terminado antes de empezar. Las puertas del quirófano se abrieron y las luces estériles se tragaron el pasado. ¿El doctor? Sanz estaba esperando como respaldo. Pero yo era la líder. Sabía lo suficiente como para observarme con atención. Pero no lo suficiente como para hablar. Necesitaba ese silencio. La tomografía sugería una hemorragia interna masiva. Pedí succión. Pinzas y sangre. La primera incisión fue limpia. Mi mano no tembló hasta que el bisturí tocó la piel. Y por un segundo peligroso.
Escuché la vieja voz de Mateo, en una fiesta familiar a la que no había sido invitada. Mi hermana no pudo con la facultad de medicina. Algunas personas no están hechas para la presión. El bisturí se detuvo por medio latido. Medio latido puede matar a un hombre en una mesa de operaciones. Luego apreté el agarre y corté. Podría haberlo dejado morir si la persona que destruyó a tu familia yaciera bajo tus manos. ¿Lo salvarías? Miré la sangre. El tejido desgarrado. El daño. Y supe la respuesta. No me convertiría en él. No me convertiría en mis padres. Mi venganza no sería sucia. Sería exacta. Así que lo salvé con las mismas manos que una vez llamó demasiado débiles para ser médico. La cirugía se extendió durante horas. Su presión arterial se desplomó una vez y la sala se estrechó a mi alrededor. Encontré la hemorragia. Lo pinzé. Reparé lo que pude. No pude reparar todo. La lesión medular ya estaba ahí antes de que llegara a mí. Podría vivir. Pero no saldría de ese hospital como el mismo hombre. Eso no era mi venganza. Eso era impacto. Hueso. Nervio y mala suerte. Aún así, una parte fría de mí susurró que las consecuencias finalmente lo habían alcanzado. Cuando cerramos, mi bata estaba manchada con su sangre. Pensé en el día de mi boda. Cuando no dejaba de mirar la puerta de la iglesia, esperando que alguno de ellos apareciera. Pensé en las sillas vacías que había pagado de todos modos. Luego dejé caer mis guantes en el cubo. «Está vivo», dije. Nadie aplaudió. Había realizado un milagro para personas que una vez me llamaron fracasada. Ahora aprenderían lo que costó ese milagro. Cuando salí al pasillo, mis padres corrieron hacia mí. Por un segundo. El viejo instinto casi regresó. Explicar. Consolar. Hacerme pequeña para que no se molestaran. Hace 10 años. Me habían enseñado a tragarme el dolor si mantenía la paz. Esa chica se había ido. Mi padre parecía más delgado de lo que recordaba. Pero no más suave. Mi madre miraba mi gorro quirúrgico. Mi identificación y mi bata manchada de sangre. Como si cada detalle la golpeara con una verdad que debió haber comprobado una década antes. Me quedé quieta y los dejé mirar. Quería que sintieran todo el peso de mi existencia. No como una hija rogando en su puerta, sino como la cirujana que acababa de devolverle la vida a su hijo. «Lucía», comenzó mi padre. «¿Está vivo?», pregunté. «Crítico». «Pero vivo». Mi madre se tapó la boca. Mi padre cerró los ojos como si le hubieran concedido misericordia. Luego mi madre se acercó a mi brazo. Retrocedí antes de que me tocara. El movimiento fue pequeño. Pero la hirió. Bien, algunas heridas pertenecen a quienes las causaron. «Por favor», susurró. «Tenemos que hablar». Miré más allá de ellos. Enfermeras, residentes y familias que esperaban estaban lo suficientemente cerca para escuchar. ¿No levanté la voz? No necesitaba volumen para hacer pública la humillación. «¿Quieres hablar ahora?», pregunté. No cuando llamé después de mi primer examen de anatomía. No cuando dejé mensajes durante la residencia. No cuando te envié una invitación a mi boda. Ahora, porque el hijo que elegiste necesitaba a la hija que borraste. El rostro de mi padre se tensó. «Creímos». «¿Creíste lo que él te dijo que pensaras?», dije. Eso era más fácil que comprobarlo. Más fácil que llamar a la facultad de medicina. Más fácil que creerme. Mi madre negó con la cabeza. Las lágrimas caían rápidamente. «No lo sabíamos». Me acerqué. «No quisisteis saberlo». Sus rodillas cedieron. Mi padre la sostuvo. Pero se deslizó tan bajo que, por un segundo congelado, pareció que estaba arrodillada. La gente se dio cuenta. Una enfermera miró y rápidamente apartó la vista. Vi a mi padre darse cuenta de que los extraños podían escuchar qué tipo de padres habían sido. Hace 10 años. Me hicieron esperar en un porche mientras los vecinos observaban. 10 años después. Estaban en el pasillo de un hospital mientras los extraños veían la vergüenza arrastrarse por sus rostros. Mi madre juntó las manos. «Por favor. Lucía»,
Por favor. Perdónanos. Nos equivocamos. No me hagas. Esto es un hospital. Dilla. No un confesionario. El equipo de atención de su hijo los actualizará cuando sea apropiado. Me estoy retirando de la comunicación directa con la familia después de esto. Porque no permitiré que conviertan mi lugar de trabajo en su escenario de disculpas. Mi padre me miró como si no pudiera decidir si ordenarme o suplicar. No puedes simplemente irte. Dijo. Me reí una vez. En voz baja. Me enseñaste cómo. Un vigilante de seguridad se acercó. Tranquilo pero visible. Mis padres lo notaron. Y esa pequeña corrección pública hizo lo que ninguna conversación privada podría haber hecho. Los hizo parecer ordinarios. No justos. No traicionados. Solo dos personas que habían tomado una decisión cruel. Y ahora estaban siendo manejadas como cualquier otra perturbación. Le di un asentimiento al oficial. Luego miré a mis padres por última vez. No me seguirán. No me tocarán. No me llamarán su hija en este edificio como si no hubieran pasado 10 años demostrando que no lo era. Mi madre sollozó más fuerte. Mi padre volvió a susurrar mi nombre. Pero ya no tenía autoridad. Me di la vuelta antes de que pudieran verme las manos temblar. La venganza no siempre se siente como una victoria. A veces se siente como alejarse mientras cada parte rota de ti quiere preguntar, ¿por qué no fui suficiente? Pero había hecho esa pregunta durante 10 años. Ya no preguntaba. Ahora ellos podrían vivir con la respuesta. Llegué a la sala del personal antes de que el temblor se hiciera visible. Cerré la puerta con llave. Me incliné sobre el lavabo. Y presioné mis manos contra el metal, hasta que el borde se clavó en mis palmas. Al principio no lloré. Solo respiraba como si alguien me hubiera envuelto los pulmones con un puño. Luego vi mi reflejo en el espejo. Gorro quirúrgico. Ojos cansados. Sangre en el cuello, y la tenue cicatriz blanca en la parte interior de mi muñeca izquierda. La mayoría de la gente nunca la notaba. Yo la notaba todos los días. Me hice esa cicatriz durante mi segundo año de medicina. No porque quisiera morir, sino porque trabajaba en 3 empleos. Estudiaba toda la noche y vivía bajo una soledad que hacía que mi propio cuerpo se sintiera como una habitación cerrada. Se me cayó un vaso en mi pequeño apartamento encima de una panadería cerrada y me corté al limpiarlo. La sangre me asustó porque por un segundo me di cuenta de que nadie sabría si algo me pasaba. Nadie llamaría. Nadie vendría. Me vendé la herida yo misma y volví a estudiar patología cardiovascular con la mano palpitando bajo una toalla. A la mañana siguiente, obtuve un 96% en el examen. Las personas que me llamaron débil nunca vieron lo que la fuerza había costado. Mi teléfono vibró. Marta. Mi esposa. La única persona que me había visto reconstruirme y que nunca me pidió que perdonara a las personas que todavía sostenían el martillo. Su mensaje fue simple. Me enteré del caso de trauma. ¿Estás bien? Le escribí de vuelta. Era él. Mateo. ¿Operé? ¿Sobrevivió? Unos segundos después. Mi teléfono sonó. No contesté. Si escuchaba su voz, me rompería de una manera que no podía permitirme dentro de un hospital. En cambio, envié un mensaje más. No estoy bien. Pero estoy de pie. Abrí mi taquilla. Detrás de unos uniformes de repuesto había un sobre marrón que había llevado durante años. Dentro estaban mis registros de inscripción. Recibos de matrícula. Fotos de graduación. Invitaciones de vueltas. Correos electrónicos sin respuesta y un mensaje impreso de Mateo que llegó 2 años después de que me repudiaran. Decía, deberías agradecerme. Sin mí. Nunca habrías aprendido lo poco que realmente te amaban. Nunca se lo había enseñado a mis padres. Durante años, me dije a mí misma que no importaría. Habían elegido no creerme cuando la creencia podría habernos salvado. Pero la venganza no siempre es rabia. A veces la venganza es documentación. A veces es mostrar a la gente el recibo del dolor que compraron. Volví a meter el mensaje en el sobre y luego saqué mi foto de boda. Marta y yo estábamos bajo un arco blanco riendo. Detrás de nosotras
Se veían 3 sillas vacías en la primera fila. Le había pedido al fotógrafo que no las quitara. En ese momento, pensé que quería pruebas de que habían sido invitados. Ahora entendía que las sillas se habían convertido en testigos. Llamaron a la puerta. ¿El doctor? Sanz estaba afuera. No entró como un salvador ni habló como un terapeuta. Me miró como un colega que acababa de hacer lo imposible bajo una presión insoportable. El presidente de la Junta está aquí. Dijo. Todavía quieren finalizar tu anuncio de ascenso esta tarde. Puedo retrasarlo. Casi me reí. Durante meses, había estado bajo consideración para directora de cirugía de trauma. Mis padres habían pasado 10 años creyendo que había fracasado en la facultad de medicina. En menos de una hora, la Junta del hospital planeaba anunciar que yo dirigiría uno de los programas de trauma más exigentes del Estado. No lo retrase. Dije. El doctor. Sanz estudió mi rostro. ¿Estás segura? No. Dije. Pero me lo he ganado. No dejaré que me roben otro hito. Esa frase me tranquilizó. Se habían perdido mi graduación por una mentira. Se habían perdido mi boda por orgullo. No me quitarían esto también. Me cambié a un uniforme limpio. Puse el sobre debajo del brazo y volví al pasillo. A través del cristal de la sala de consulta, vi a mi madre encorvada sobre unos pañuelos y a mi padre de pie rígidamente, tratando todavía de parecer que tenía el control. Antes de entrar, me hice una pregunta. Si las personas que te abandonaron finalmente aprenden la verdad, les debes consuelo. La respuesta vino de la cicatriz en mi muñeca, las sillas vacías en mi foto de boda y cada llamada sin respuesta. No. Les debía la verdad. El consuelo era algo que habían perdido. Mateo se despertó enojado. Eso fue lo primero que me dijo la UCI. No agradecido. No avergonzado. Enojado. Estaba confundido. Dolorido. Exigiendo respuestas. Y preguntando por qué sus piernas se sentían mal. Me quedé fuera de su habitación, escuchando las máquinas y las voces controladas. Luego entré con su expediente en la mano y una expresión fría en el rostro. Sus ojos me encontraron lentamente, el reconocimiento vino con un estremecimiento. Y en su voz era áspera. ¿Qué haces aquí? Soy tu cirujana. Dije. Él parpadeó con fuerza. No. Eso no es posible. Ese parece ser el lema familiar hoy. Su boca se apretó. Incluso medio roto. Mateo todavía intentaba defender la mentira antes de comprender la verdad. ¿Dónde están papá y mamá? En la sala de consulta. Saben que estás vivo. Sus ojos se desviaron hacia el techo. Mis piernas. ¿Por qué no puedo moverlas? ¿Verdad? Mantuve mi voz profesional. Sufriste una lesión medular grave durante el accidente. Hay hinchazón y trauma nervioso. Es demasiado pronto para saber el resultado completo. Pero es posible que tenga una discapacidad permanente. La frase lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Su rostro cambió de confusión a miedo. Luego a pánico. No. Tengo reuniones la semana que viene. Tengo una empresa. Tienes que arreglarlo. Reparé las lesiones internas que te estaban matando. Dije. El daño espinal ocurrió antes de que llegaras. Estás diciendo que podría quedar lisiado. Estoy diciendo que estás vivo porque una cirujana sobre la que mentiste durante 10 años hizo su trabajo. Sus ojos volvieron a los míos. Así que esto es, ¿quieres que te lo agradezca? No. Dije. Quiero que entiendas la diferencia entre misericordia y perdón. Te di misericordia porque mi juramento lo requería. No obtienes el perdón porque tu cuerpo finalmente te hizo débil. Mateo tragó saliva. Luego intentó otra máscara. Las lágrimas se acumularon en sus ojos demasiado rápido. Demasiado perfectas. Ya había visto esa actuación antes. Yen. Era joven. Dijo. Fui estúpido. No pensé que realmente te echarían. Eso es una mentira. Miró hacia otro lado. Abrí el sobre marrón y saqué el mensaje impreso. 2 años después de que me repudiaran. Mi enviaste esto. Lo leí lentamente. Deberías agradecerme. Sin mí.
Nunca habrías aprendido lo poco que realmente te amaban. La enfermera se quedó inmóvil. El rostro de Mateo se descoloró. Estaba borracho. Susurró. Fuiste honesto. Intentó levantarse. Falló y jadeó de dolor. Guardaste eso. Lo guardé todo. Sus ojos se agudizaron con miedo. ¿Qué les enseñaste todavía no lo suficiente? Lucía. No entiendes lo que esto hará. Entiendo exactamente lo que la verdad les hace a los mentirosos. Ogoru lo sabono. Mi esposa no puede saber esto. No hubo un lo siento. No hubo un arruiné tu vida. Su primera preocupación real fue su imagen. Tu esposa merece saber qué clase de hombre es aquel con quien construyó una vida. Die. No puedes contactarla. Eso sería acoso. No necesito contactarla. Tus padres lo harán. O tu propio pánico lo hará. Los hombres como tú siempre confiesan intentando controlar demasiado la habitación. Me miró con odio. ¿Crees que eres mejor que yo porque llevas esa bata? No. Die. Sé que soy mejor que tú porque cuando tu vida estaba en mis manos... No mentí. La puerta se abrió. Mis padres estaban allí. Indecisos. Destrozados. Desesperados. Le había pedido a la enfermera que les permitiera entrar después de la actualización médica. Quería que escucharan la verdad en la propia habitación de Mateo. Mi padre miró el sobre. ¿Qué es eso, pruebas? Dije. La voz de Mateo se quebró. ¿No? Le entregué a mi padre el mensaje impreso. Lo leyó una vez. Luego otra. Mi madre lo tomó con manos temblorosas. La creencia llegó demasiado tarde para ser útil. Mi padre se giró hacia la cama. Nos dijiste que se rindió. Mateo cerró los ojos. Estaba enojado. Nos dijiste que estaba robando dinero. Ella siempre lo conseguía todo. Mateo espetó. Finalmente, demasiado acorralado para fingir arrepentimiento. Te encantaba alardear de ella. Lucía esto. Lucía aquello. Yo era tu hijo. Y era invisible. Mi madre emitió un sonido quebrado. Así que nos hiciste echarla. El rostro de Mateo se contorsionó. ¿Hiciste eso? ¿Mentí? Sí. Pero me creíste porque querías una razón para dejar de pagar su sueño. No me eches toda la culpa a mí. Ese fue el momento en que mi venganza se completó de una manera que no había planeado. Ya no tenía que acusarlos. Mateo lo hizo por mí. Arrancó la podredumbre oculta y la sacó a la luz, porque la gente egoísta no puede ahogarse sola. Mi padre retrocedió tambaleándose. Mi madre me miró. Pero no la rescaté de la verdad. Recogí los papeles y los volví a meter en el sobre. Ahora todos ustedes lo saben. Die. Y he terminado de ser la única persona que tuvo que soportarlo. Mi padre susurró Lucía. Por favor. No. Die. Él mintió. Tú elegiste. Yo sobreviví. Esa es toda la historia. Mateo me miró con ojos húmedos y furiosos. ¿Y ahora qué? Viniste aquí a verme sufrir. Me acerqué a la cama. No. Mateo. Vine aquí porque te estabas muriendo. Te salvé porque soy médica. Pero ahora que estás vivo. Entiéndeme claramente. Tus piernas. Tu compañía. Tu matrimonio. Tu reputación. Esas son consecuencias que enfrentarás sin que yo suavice la caída. Él susurró. Eres fría. Me incliné lo suficiente para que viera que cada palabra era intencionada. No, soy lo que hiciste después de que eliminé el veneno. Luego salí mientras mis padres permanecían inmóviles junto a la cama, y Mateo pronunció mi nombre como un hombre que descubre que la puerta que cerró de golpe hace 10 años se cerró por el otro lado. Mi madre me encontró fuera de la capilla del hospital. No había entrado a rezar. Había ido allí porque la gente susurra cerca de las capillas. Y necesitaba un lugar donde nadie me exigiera pedazos de mí. Se acercó lentamente como si yo fuera un animal herido que ahora esperaba que ella se acercara. Vi el temblor en sus manos. Vi 10 años en su rostro. Pero no dejé que la edad se convirtiera en absolución. La gente envejece incluso cuando no se vuelve más amable. Lucía. Dijo. Lo leí todo. Sostuve el sobre contra mi costado.
Entonces lo sabes. Sé que te fallamos. Una vez. Habría dado cualquier cosa por escuchar eso. Pero el momento puede convertir la medicina en veneno. La disculpa llegó después del funeral de la relación. Y yo ya lo había lamentado. No me fallaste como alguien olvida una cita. Dije, me abandonaste. Ella se estremeció. Lo sí. No. Dije. Conoces las palabras. No sabes lo que costaron. Empezó a llorar de nuevo. Pero esta vez me sentí más cansada que satisfecha. Te llamé desde la lavandería la primera noche. Dije. Me senté entre dos secadoras porque era el único lugar cálido que pude encontrar. Y te llamé 7 veces. Apagaste tu teléfono. Ella se llevó la mano a la boca. Llamé por mi cumpleaños. Llamé cuando pasé mis exámenes. Llamé la noche antes de mi boda porque pensé que tal vez si escuchabas mi voz. Podrías recordar que era tu hija. No contestaste. Así que no me digas que me fallaste. Fallar es accidental. Lo que hiciste requirió repetición. Se sentó en el banco. Pensé que si respondía. Tu padre. Ahí está. Dije. Todavía escondiéndose detrás de él. Levantó la cabeza de golpe. Elegiste el silencio porque era conveniente. Él eligió la ira porque lo hacía sentir justo. Mateo eligió las mentiras porque los celos lo hacían hambriento. Los 3 elegisteis algo. Yo fui la única a la que no se le dio opción. Mi padre apareció al final del pasillo. Más pequeño de lo que había parecido en las urgencias. Lo recordaba como un hombre que llenaba las puertas y terminaba las conversaciones aclarando su garganta. Ahora caminaba como si el suelo se hubiera vuelto incierto. Lucía. Dijo. Necesito decir algo. Primero necesitas escuchar algo. Respondí. No seré la médica a largo plazo de Mateo. No seré su contacto de rehabilitación. No seré su apoderada médica. No gestionaré sus citas. No me volveré útil para esta familia ahora que el hijo que protegiste necesita atención. El rostro de mi madre se arrugó. Mi padre cerró los ojos. Continué, antes de que pudieran arrastrarse por la pausa. Me entrenaste para sobrevivir sin padres. No actúes sorprendido de que aprendí demasiado bien. La voz de mi padre se quebró. Me equivoqué. Sí. Fui cruel. Sí. Dejé que el orgullo me convirtiera en un monstruo. Lo miré por un largo segundo. No, el orgullo no te convirtió en un monstruo. Te dio permiso para convertirte en lo que ya querías ser cuando te decepcioné. Su boca se abrió. Pero no salió nada. Hace 10 años. Él tenía palabras y yo. Lágrimas. Ahora yo tenía palabras, y él nada lo suficientemente fuerte como para oponerse a ellas. Mi madre me tomó de la manga. Me hice a un lado. Por favor. Susurró. Ahora somos mayores. El corazón de tu padre no está bien. He tenido mareos. No podemos perder a nuestros 2 hijos. La manipulación era más suave esta vez. Envuelta en enfermedad y miedo. Pero reconocí su forma. Me perdiste hace 10 años. Dije. Solo te das cuenta ahora porque Mateo ya no puede ocupar el espacio donde yo solía estar. Mi padre se sentó pesadamente. Una enfermera que pasaba ralentizó el paso. Y la médica que había en mí notó su color. Su respiración. La forma en que se llevó una mano al pecho. La hija que había en mí recordó el porche. ¿Me acerqué? No como familia. Sino como médica en un pasillo público. Si tiene dolor de pecho, llamaré a un equipo. ¿Me miró? También me tratarías, elegí la verdad. Me aseguraría de que recibieras atención. Dije. No te tomaría la mano durante el proceso. Mi madre solo zo. Mi padre se cubrió la cara. Los de allí. Luego les entregué el último documento del sobre. Una carta de mi abogado que declaraba que mis padres y mi hermano no eran contactos de emergencia. Beneficiarios. Tomadores de decisiones autorizados ni considerados parte de mi familia legal para ningún asunto personal. Médico o financiero. Mi esposa. Marta. Figuraba en todos los lugares importantes. Mi padre lo leyó con manos temblorosas. Mi madre susurró.
¿Nos eliminaste? La miré. No. Hice que los papeles coincidieran con la realidad. Esa frase la destrozó más que un grito. No podemos hacer nada. Preguntó. Hay una cosa. Dije. Dile la verdad. A la esposa de Mateo. A los parientes que dejaste creer que yo era un fracaso. A cada persona que repitió tu versión de mi vida. No quiero una disculpa privada que proteja tu imagen pública. Quiero que la mentira sea enterrada donde todos puedan ver la tumba. Mi padre miró al suelo. Eso lo destruirá. Asentí. No. ¿Lo presentará? El anuncio de la junta del hospital se hizo a las 4:00. Casi me lo salto. Mi hermano estaba en la UCI. Mis padres se estaban desmoronando en una sala de consulta. Y Marta conducía hacia el hospital. Contestara yo sus llamadas o no. Pero me había prometido una cosa. No permitiría que mi familia me robara otro hito. Así que entré en la sala de conferencias con un uniforme limpio, manos firmes y el sobre marrón cerrado con llave en el cajón de mi oficina. El doctor Sanz estaba cerca del podio. Mis colegas aplaudieron cuando se anunció mi nombre. Directora de cirugía de trauma. Lucía Ortiz. M.D. Por un momento, sentí a mi yo de 22 años de pie detrás de mi hombro, todavía sosteniendo esa bolsa de basura con libros de texto, todavía preguntándose dónde se suponía que iba a dormir. Quería decirle: ¿aquí? Aquí es a donde íbamos. Luego vi a mis padres al fondo de la sala. Quizás habían seguido el aplauso. Quizás habían visto el cartel de fuera. De cualquier manera, estaban medio escondidos detrás del personal del hospital. Ambos atónitos. Mi madre tenía una mano sobre la boca. Mi padre miraba la pantalla detrás de mí, donde mis credenciales llenaban una diapositiva en letras negras y limpias. Honores en la Facultad de Medicina. Residencia quirúrgica. Beca de trauma. Premios de investigación. Nombramientos de liderazgo. Una década de verdad se alzaba en esa pantalla. No aparté la mirada. Que leyeran. Que contaran cada año que se perdieron. Cuando subí a hablar, mi voz no tembló. Gracias. Dije. La cirugía de trauma te enseña que la vida puede cambiar en segundos. Una caída. Una elección. Un retraso. Una mentira. A veces el daño comienza mucho antes de que el paciente llegue a nuestras puertas. Nuestro trabajo es enfrentar el daño honestamente. Actuar con decisión y nunca confundir salvar una vida con borrar las consecuencias. Algunas personas asintieron, escuchando solo medicina. Mis padres escucharon la cuchilla dentro de ella. Vi a mi padre bajar la cabeza. Vi a mi madre llorar en silencio. Bien. Que aprendan que podía hablar en habitaciones en las que antes creían que nunca entraría. Después del anuncio, Marta me encontró cerca de los ascensores. Me rodeó con sus brazos. Y me permití apoyarme en ella durante exactamente 3 segundos antes de recordar dónde estábamos. Estoy orgullosa de ti. Susurró. Eso casi me rompe. El orgullo. Ofrecido sin condiciones. Todavía tenía el poder de desarmarme. Están aquí. Die. Lo sé. Respondió ella. Tu madre me llamó. Consiguió mi número de una vieja invitación de boda y me rogó que te convenciera de hablar. La vieja ira regresó. Limpia y útil. Por supuesto que lo hizo. El rostro de Marta se endureció. No le devolví la llamada. La bloqueé. Por primera vez en todo el día. Sonreí. Gracias. Estábamos a punto de irnos cuando se acercó una enfermera de la UCI. Mateo me estaba pidiendo a mí. No al médico de guardia. ¿A mí? Casi me negué. Luego me di cuenta de que negarme le permitiría imaginar que todavía tenía poder. Fui porque quería que el final se dijera claramente. Marta caminó conmigo hasta las puertas de la UCI. Me apretó la mano y esperó afuera. Mateo se veía peor bajo las luces de la tarde. Los tubos y monitores lo hacían parecer más pequeño. Menos como el sol dorado, y más como un hombre atrapado en las consecuencias del impacto y el ego. Su esposa,
Clara. Estaba cerca de la ventana con los brazos cruzados. Me reconoció. Y su rostro me dijo que había aprendido algo feo. Mis padres se sentaron en la esquina como acusados esperando sentencia. Le conté a Clara lo que me dijo mi madre antes de preguntar. Le conté todo. Los ojos de Clara brillaron de furia. No hacia mí. Hacia Mateo. Me dijo que eras inestable. Me dijo que destruiste la familia y huiste. Asentí una vez. Eso suena a él. La boca de Mateo se torció. ¿Pueden todos dejar de actuar como si yo fuera el único villano aquí? No. Dijo Clara. Bruscamente. No puedes distribuir tu culpa como si fueran regalos de fiesta. Mateo me miró. Conseguiste lo que querías. Me odian. Clara está hablando de irse. La junta de la compañía ya se enteró del accidente y la investigación. Si no puedo caminar. Estoy acabado. ¿Estás feliz? Ahí estaba. El último intento de convertir mi verdad en el arma en lugar de su mentira. Me acerqué al pie de la cama. No estás acabado porque yo dije la verdad. Dije. Estás acabado porque tu vida se construyó sobre la base de que la gente no la supiera. Mis hijos. Susurró. Clara dijo que ya no le permitiría mentirles. Bien. Me miró. Eso es todo lo que tienes que decir. No. Tengo una cosa más. Hace 10 años. Dijiste una mentira que me dejó sin hogar. Viste a nuestros padres borrarme. Lo disfrutaste. Luego pasaste años repitiendo esa mentira porque mi ausencia te hacía parecer mejor. Hoy, te salvé la vida. No confundas eso con un puente entre nosotros. No fue un puente. Fue un límite. Puedo hacer lo correcto y aún así no querer nada contigo. El rostro de Mateo se arrugó. Yen. Por favor. Tengo miedo. Yo también tuve miedo. Dije. ¿En la lavandería? En el apartamento barato. ¿En la graduación? En mi boda. El miedo no te hizo amable conmigo. No esperes que el tuyo me ablande contigo. Mi padre emitió un sonido bajo desde la esquina. Lucía. Quizás nunca vuelva a caminar. Me volví hacia él. Entonces finalmente podrás cuidar al hijo que elegiste. La sala quedó en silencio. Los ojos de Mateo se abrieron mientras el significado se asimilaba. Yo no iba a volver a casa. No me convertiría en la hija responsable que arregló a la familia después de que el hijo favorito la destrozara. ¿Me habían querido fuera cuando los necesité? Ahora no podían convocarme de vuelta porque la necesidad había cambiado de bando. Clara cogió su bolso. Me llevo a los niños a casa de mi hermana esta noche. Le dijo a Mateo. Rehabilitación. Abogados. ¿La empresa? Lo discutiremos más tarde. Pero estoy harta de vivir dentro de historias que te escribes a ti mismo. Mateo intentó alcanzarla con la mano que aún le obedecía. Ella se apartó. Verlo perderla fue silencioso. Devastador y exactamente lo que hace la verdad cuando entra en una casa construida sobre mentiras. Mi madre se levantó de repente. Tambaleándose. Lucía. Suplicó. Por favor. No te vayas así. La miré. No hay una buena manera de dejar a las personas que solo te reconocen cuando necesitan algo. Te amamos. Susurró. Negué con la cabeza. Amas la versión de mí que podría perdonarte y hacer que esto duela menos. No conoces a la mujer que te sobrevivió. La voz de mi padre apenas era audible. ¿Qué hacemos ahora? Miré a Mateo. Al dolor de mi madre. A la furia de Clara y a la familia que una vez había sido el centro de mi mundo, vivís los unos con los otros. Dije. Ese es el castigo que me disteis. Ahora es vuestro. Salí antes de que nadie pudiera responder. Marta me esperaba más allá de las puertas de la UCI. Abrió los brazos. Y esta vez no me limité a 3 segundos. Detrás de las puertas. Mi antigua familia seguía llamando mi nombre. Pero sonaba lejano. Como un idioma que había olvidado cómo hablar. Una semana después. La verdad se extendió más rápido de lo que la mentira de Mateo lo había hecho jamás. Mi padre envió un mensaje a los parientes admitiendo que me habían repudiado basándose en acusaciones falsas. Mi madre envió disculpas que no abrí.
Clara solicitó la separación y la custodia temporal. Mientras que Mateo fue trasladado a un centro de rehabilitación a largo plazo, su empresa lo puso en baja indefinida después de que surgieran irregularidades financieras durante la revisión de la Junta. Mis padres intentaron incluirme como contacto familiar en los papeles de su rehabilitación. Lo rechacé por escrito con una sola frase: no estoy disponible para este puesto. Meses después, mi madre vino al hospital con una carpeta. Dentro había copias de cada corrección que había enviado a parientes, viejos amigos de la familia y personas que una vez habían susurrado sobre mí. Había escrito la verdad en un lenguaje sencillo. Mateo mintió. Nosotros le creímos. Lucía no fracasó. Nosotros le fallamos. Al final había una carta dirigida a mí. No la abrí. ¿Es suficiente?, preguntó. No. Dije. Pero por fin es honesto. La esperanza parpadeó en su rostro. Y la apagué antes de que pudiera echar raíces. La honestidad no compra acceso a mi vida. Solo evita que la mentira se extienda. Ella asintió lentamente. Alguna vez me perdonarás, pensé en el porche. La lavandería. La cicatriz. Las sillas vacías en mi boda. Luego miré a mi madre y le dije la verdad que me había ganado. No necesito perdonarte para ser libre de ti. Lloró en silencio. Quizás finalmente había aprendido que sus lágrimas no eran instrucciones que yo tuviera que seguir. Pasé junto a ella hacia el ala de trauma, donde sonaban las alarmas, y la vida de otra persona dependía de mis manos. No miré hacia atrás. Esa tarde, fui a casa con Marta. Cenamos en el balcón mientras la lluvia golpeaba la barandilla. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de voz desesperados. Sin emergencias familiares disfrazadas de amor. Solo lluvia, comida caliente y la mujer que me había elegido sin necesidad de una tragedia que le recordara que importaba, por primera vez en 10 años. Entendí la verdadera venganza. Me habían echado para hacerme desaparecer. Y en cambio me volví inolvidable. Perdieron una hija. Una médica. Una esposa. Un futuro, y la única persona lo suficientemente fuerte como para salvarlos de las consecuencias de sus propias elecciones. Perdí una familia que nunca mereció el poder que tenía sobre mí. Y cuando la última puerta se cerró detrás de mí, no volví a llamar. Estamos agradecidos de tenerte aquí con nosotros. Este video es completamente ficticio y está hecho solo para entretenimiento. Educación y narración reflexiva. Esperamos que te recuerde que la venganza no siempre necesita ira, ruido o confrontación. A veces se trata de sanar en silencio, tener éxito con paciencia y volverse inalcanzable para aquellos que quieren controlar tu dolor.